Hola, soy Armando Martínez Garnica y les hablo de Bucaramanga, Santander, en la República de Colombia. Me encuentro con el doctor Marco Palacios Rosso, investigador del Colegio de México y es rector de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Palacios, bienvenido a este espacio para la revista Historia 2.0. Buenas tardes, muy complacido, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, esta será una entrevista breve, limitada a solamente 6 preguntas, así que comencemos de una vez con la primera pregunta. Doctor Palacios, a sus 71 años podemos situarlo como uno de los miembros de la generación del Frente Nacional, ya que cuando este RL empezó su primer gobierno, usted tenía 14 años y su adolescencia transcurrió entre los 8 años de los gobiernos de Alberto Lleras y Guillermo León Valencia. Desde 1962, usted estaba en los ambientes universitarios como radical, militando en las juventudes del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, que cuestionaba el arreglo del Frente Nacional. Y 2 años después estaba usted fundando la FUN con Jaime Arenas. Así que la pregunta es la siguiente. En este momento de su avanzada madurez, ¿qué balance personal hace hoy de la experiencia colombiana del Frente Nacional? Bueno, es una pregunta de puro juicio de valor que voy a contestar. Yo creo que el Frente Nacional tuvo un aspecto muy positivo y varios aspectos muy negativos. El aspecto más positivo del Frente Nacional fue que las élites políticas de este país se convencieron que toda esta faena tan trabajada de crear sectarismo entre los colombianos, de profundizar ese sectarismo, de crear enemigos, los vecinos, las veredas del otro lado, el municipio del otro lado, en fin, todas esas enemistades que se habían creado, que de alguna manera se consolidaron, se volvieron mucho más espesas después del asesinato del gran líder popular y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que ya llegaba el momento realmente de ponerle fin a eso y que ellos verdaderamente tenían una responsabilidad enorme. Esa responsabilidad obviamente no la judicializaron nunca, eso no llegó nunca a los tribunales, cuál es su grado de responsabilidad en lo que hicieron, etcétera, pero de todas maneras, habida cuenta de que hubo un interludio que se llamó la dictadura del general Rojas Pinilla, que los unió en la medida en que el general quiso hacer un rancho aparte, digámoslo así. Yo creo que sí fue muy positivo haber logrado esos acuerdos, y esos acuerdos los pusieron en términos constitucionales. En el plebiscito del 1 de diciembre, el domingo 1 de diciembre de 1957, sobre el cual naturalmente tengo recuerdo porque yo tenía 13 años, así como recuerdo muy bien cómo peleamos un poco en el colegio, en la secundaria, yo estaba en segundo año de bachillerato. Luis Carlos Galán, de origen santanderiano, estaba en tercero de bachillerato y él cuando no era de los grandes, digamos, dirigió esas cosas de hacer disrupción de los trolis de Bogotá y no sé qué cosas. Entonces sí, yo era consciente políticamente, mi familia, del lado de mi papá, muy liberal y muy conversadora de política, eran olayistas, santistas, y mi papá muy radical. Mi papá era lopista, gaitanista, en fin, entonces, y mi mamá conservadora. Entonces yo tuve
Mi infancia transcurrió como la de muchísimos colombianos en conversaciones políticas y conversaciones un poco sectarias, si lo pienso ahora, si recuerdo ahora. Entonces, digamos que haber eliminado ese aspecto fue muy importante. Yo creo que fue algo histórico, necesario y en que las élites mostraron una enorme responsabilidad. En lo que sí fueron muy responsables y probablemente por eso me llamó tanto la atención López Michelsen, sobre todo un López Michelsen que se va radicalizando con el tiempo, y nosotros, cuando yo ingreso a la universidad y entro a las juventudes del MRL, todavía más radicales que López, era en el cerramiento del sistema, en el hecho de que el sistema prohibía. De hecho, había un chiste que se decía: ¿cómo juran los comunistas cuando son candidatos a algo? Y claro, esto tenía doble filo, porque los comunistas, según otros, eran demasiado leguleyos, en el sentido más terrible de esa palabra. Uno decía, bueno, para los efectos de este acto administrativo, juro que soy liberal. Entonces, ellos se cubrían, digamos, pero eso era terrible, porque de hecho a quienes no fueran liberales o no fueran conservadores no se les permitió prácticamente nada. Y por el otro lado, el Frente Nacional fracasó en las promesas de cambio social. Entronizó la juventud a nosotros, nos puso como héroes. Es una época que se puede ver también como eso, como un endiosamiento de la juventud. La juventud, en las manos de ustedes está el futuro, pero realmente fue muy parco en las cosas que prometió y en lo que hizo con la juventud, porque básicamente siguieron gobernando los ancianos, la gente que venía desde los años 30 y 40, la gente que había hecho la violencia, fueron ahora los héroes del Frente Nacional. Y yo creo que eso se unió con la Revolución Cubana, que nos impactó a muchísimos. Yo soy de esa generación también, de una revolución, esta revolución de estos jóvenes barbudos que bajan de la Sierra Maestra y bueno, y en 30 meses rompen con todo lo conocido y por conocer. Entonces digamos que sí, que mi balance es que el Frente Nacional tuvo eso de positivo y tuvo de negativo que al consolidarse acabó con las ideas políticas. Ya las ideas políticas no definían a los políticos colombianos, sino unas cosas puramente burocráticas. Ser liberal, conservador, entonces usted puede ser esto o puede ser lo otro. El filósofo antioqueño Cayetano Betancourt fue de los primeros en reflexionar sobre el significado del Frente Nacional y dijo algo parecido. Dijo, esta es una cura amarga, pero al fin y al cabo fue una cura que el país necesitaba. Muy bien, en su ensayo que tituló Parábola del liberalismo colombiano, usted sostuvo la tesis relativa a la deserción del liberalismo colombiano después del asesinato de Gaitán y el periodo de abierta violencia rural que lo siguió. Y dice usted que el liberalismo desertó de su acción en procura de la construcción de una ciudadanía moderna y autónoma. A la vista de la cultura política actual, de la más reciente generación colombiana y del impacto que ha tenido en los jóvenes la Carta del 91, ¿usted todavía persiste en esta opinión de 1999 sobre la deserción del liberalismo colombiano? Sí, yo creo que los grandes jefes, porque era un partido de jefes, era un partido muy vertical, los dos partidos políticos sí desertaron. Yo creo que desertaron de una manera bastante lamentable. De un lado, por debajo de la ruana, como se dice, impulsaban la violencia en los pueblos. Por arriba no tenían nada que ver con la violencia, era la plebe, la chusma, que está buscando soliviantada, que está buscando venganzas. Allá están los males del país, eso es el primitivismo, esta cosa atávica que tenemos la humanidad. Y por el otro lado, sí, muchos de ellos estuvieron muy activos en alimentar eso. Yo lo pienso simplemente con Pepe Figueres y el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica.
los equivalentes del Partido Liberal Colombiano en Costa Rica, la gente de Pepe Figueres, lleva a Costa Rica en el año 48 y 49 a una guerra civil. Ellos actúan como jefes de la guerra civil, ganan la guerra civil y se establece lo que conocemos como la democracia de Costa Rica, comenzando porque acaba con algo que había predicado un colombiano, Eduardo Santos, acaba con el ejército como institución. Entonces, no, si estos jefes, en lugar de hacer ese juego ambivalente, dicen, pues vamos aquí a combatir lo que ellos llamaron la dictadura, el régimen de Morillo, no, es que conservadora, y realmente responden al pueblo, se enfrentan, y este país tiene una guerra civil, probablemente hubiera resuelto muchísimos problemas que quedaron absolutamente sin responder. Esa es la forma como yo contestaría y como todavía me sostengo en que fue esa, la ambigüedad, ese tipo de ambigüedad realmente es muy deplorable y terrible. En la década de 1960, algunos de sus contemporáneos sostuvieron que el proceso de construcción de la nación colombiana era un rotundo fracaso y que incluso se trataba de una nación sin historia, dada su dependencia respecto de los centros del poder colonial o neocolonial. Su libro de texto de historia colombiana, que fue publicado originalmente en el año 2001 a la limón con Franz Safor para estudiantes angloparlantes, se tituló País fragmentado, sociedad dividida. Así que mi pregunta es, ¿usted cree aún que la nación colombiana es un proyecto fracasado, como tituló Alfonso Múnera su texto de Historia del Caribe? No, realmente yo no creo eso. Digamos, yo soy muy relativista en términos, digamos, uno no puede decir que una nación fracasa, que una nación es exitosa. Lo que hacen las naciones realmente es ajustarse a dos cosas, a un entorno internacional, y yo creo que el entorno internacional para Colombia, pese a lo que se diga, pese a Panamá, pese a lo que sea, ha sido relativamente favorable, más favorable que para otros países. Entonces, digamos, desde afuera, el derecho internacional, para decirlo de alguna manera genérica, el orden internacional, como se quiera llamar, ha sido favorable a que exista el Estado-Nación colombiana, y eso es muy importante. Por otro lado, nosotros, al igual que otros países de América Latina, que la mayoría, nunca pasamos por una guerra con nuestros vecinos, la guerra del Chaco, la guerra en el siglo XIX de Chile con Perú, que termina perdiendo Bolivia, y el Perú, por supuesto. Es decir, nosotros nunca tuvimos este tipo de conflagraciones. Con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Perú, se arreglaron los problemas. Llamar, por ejemplo, guerra internacional al conflicto de Leticia se me hace que es un despropósito. Evidentemente hubo cosas armadas, hubo una tremenda movilización que hizo el presidente Olaya Herrera, esto de que las argollas matrimoniales van a servir para un fondo patriótico en un momento de tremenda crisis económica mundial y de la economía colombiana, por supuesto. A mí me parece que todas esas cosas más bien han sido, digamos, nunca tuvieron efectos negativos para Colombia. Uno siente, por ejemplo, que Paraguay con la guerra de la Triple Alianza, luego la guerra del Chaco, en que a veces hay muchos intereses foráneos, petroleros, por ejemplo, aquí nunca hubo eso. Y yo creo que una de las bases históricas por las cuales, además de todo, Colombia nunca tuvo más bien algo positivo desde el punto de vista internacional, curiosamente fue el café, porque el café siempre ha estado en manos de cultivadores colombianos y de empresarios colombianos, y el mercado interno ha sido colombiano. Hacia afuera es otra historia, pero no había estos intereses como decir una petrolera dueña de el producto principal de un país. Nosotros en ese sentido
se puede decir somos poco nacionalistas. Pero realmente, ¿por qué teníamos que ser nacionalistas si nos estaban pagando buenos precios del café y el café estaba en manos colombianas, al menos el café hasta el momento en que se ponía en el puerto de exportación? Entonces, todos esos factores más bien hablan de eso. En cuanto a lo interno, sí hemos conspirado los colombianos mucho por destruir el orden colombiano. Evidentemente ya vimos, yo creo que lo que hay entre el final de la secesión de Panamá, que es una secuela de la Guerra de los 1000 días, y la violencia ya que comienza aquí en Santander fue bastante fuerte en los años 30, en el cambio de régimen liberal conservador, pero eso no ocurrió en todo el país, en algunos lugares sí, pero luego ya esta violencia generalizada después del año 46, porque no es solamente el asesinato de Gaitán, sí nos muestra unas élites extraordinariamente conversadoras, hasta cierto punto civilizadas, con buena urbanidad, pero francamente muy sectarias y muy cortas de mira, y sí conspiraron mucho contra el país. Entonces siempre hay que tener en cuenta como factores positivos a la consolidación del Estado-Nación y factores negativos, dentro de los cuales, a mi juicio, el más importante es la sobreideologización, sobrepolitización de algunos sectores de las élites colombianas, de las élites políticas en particular. Entonces es el balance, pero cuando uno mira cualquier estado, incluidos los Estados Unidos, todos tienen enormes problemas de construcción estatal, de construcción nacional, de identidad, de todo lo que quiera. Digamos, a veces uno si lee la historia norteamericana con base en los últimos registros, o sea, género, etnia, religión, pues es un país extraordinariamente. Uno dice, bueno, ¿cuándo va a estallar la guerra civil en Estados Unidos? O sea, yo no le pongo tanto drama a la cosa, yo no diría esto falló, esto es súper exitoso. Digamos, se sostiene en el formato claro de los Estados-naciones del siglo XVII en adelante y concretamente en el formato de las Naciones Unidas de la Carta de San Francisco, de que lo que somos. Entonces, nosotros estamos en un orden de los derechos humanos, nos pueden acusar por violarlos, o sea, al Estado, a agentes del Estado, y ahí opera Colombia. Reconocemos los tratados internacionales, tratamos de cumplir con los tratados internacionales, etc. Es decir, no le veo a esto. Ahora, por el otro lado, sí nos ha favorecido mucho en términos de viabilidad social las emigraciones internacionales. Para nosotros es afortunado que haya millones de colombianos que se fueron a Venezuela y tarde o temprano adquirieron esa nacionalidad, o últimamente al Ecuador y sobre todo también a los Estados Unidos y a Europa. Es decir, si no fuera porque un porcentaje muy alto de colombianos, yo no sé cuál es exactamente, nunca se ha medido, ha logrado salir y se ha buscado sus horizontes por fuera del Estado Nacional colombiano, probablemente aquí tendríamos problemas más graves de empleo, de ingreso per cápita, porque tendríamos que dividir lo que hay por más gente, de educación, de servicios públicos. Bueno, hemos tenido la suerte que durante periodos muy importantes de la historia de este país, los colombianos votaron con sus pies contra el país y se fueron tranquilamente a otras partes. Recientemente se usó el concepto de Estado fallido y le fue aplicado al Estado colombiano, especialmente en el terrible año de 1998, que fue el año cuando las FARC se tomaron a Mitú, que era la capital del departamento del Vaupés. Pero lo que hemos visto en los 3 últimos quinquenios es un portentoso empoderamiento fiscal y militar del Estado colombiano, al punto que el presidente Obama acaba de reconocer que el Estado colombiano es exitoso y modélico además. Así que mi pregunta es, desde su mirador exterior mexicano, un Estado al que también se le ha querido aplicar últimamente esta noción, ¿qué puede opinar al respecto? A ver, yo escribí explícitamente contra Carlos Fuentes, el gran historiador mexicano, cuando dijo que este era un Estado fallido. Explícitamente lo escribí en México, en una revista mexicana, en Letras Libres, de un historiador, de Enrique Krause. A mí eso no me parece que sea, en primer lugar, una categoría válida, Estado fallido, Estado no fallido.
Realmente me parece que es un exceso de purismo muchas veces o de colonialismo intelectual, de decir, bueno, hay unos estados acabados, perfectos, y hay otros estados que no y que de repente fallan, y esos estados son gravísimos. No, yo creo que Colombia nunca ha estado, México no está, están de lejos en ser estados fallidos. Lo que ocurre normalmente con la gente de los estados fallidos es que se equivoca en una cosa fundamental. La cosa fundamental es que nunca se pregunta que hay una, como yo digo, una cinta de Moebius entre sociedad y Estado. Se les olvida, por ejemplo, y muchas veces son tan arrogantes, que suponen, por ejemplo, que el Estado mexicano no está poblado de mexicanos, debiera estar poblado de norteamericanos, de gringos, ojalá blancos, protestantes, prósperos, claros, o de franceses. No, el Estado colombiano está lleno de colombianos. Esos los seres que habitan el Estado colombiano o mexicano son colombianos o mexicanos, que traemos una cultura, tenemos unas relaciones familiares, personales, unas redes de amigos, de parentescos, de lugares, de vecindarios, de lo que usted quiera. Eso ocurre en todas partes. Con el Estado francés eso es de franceses. Pero pretender que el Estado es algo distinto a las sociedades se me hace un ridículo, y sobre todo que esas teorías lo que califican en últimas es las sociedades. Esas son sociedades de tipos muy violentos, de tipos muy primitivos, no son como nosotros, no tienen la religión correcta, su cultura es una cultura católica trazada, no sé qué, y por ahí siguen y naturalmente lo aplican al Estado. ¿Por qué los estados son así? Porque mire, esa gente no puede hacer un Estado. Bueno, ¿qué gente ha podido hacer nunca un Estado? Así como en ese tipo de teoría, ocurre. Entonces se me hace un sofisma gravísimo en el que caen algunas personas. Aquí Colombia, Fuentes no solo habló del Estado fallido, sino que esto se iba a balcanizar, que las FARC estaban en este lado, que las paramilitares en el otro, y que el ejército colombiano en otro, y que aquí íbamos a tener tres países. Mentira, ficciones. Cosas que no ocurren nunca en la realidad, de modo que yo en eso sí he sido muy crítico, pero a mí me parece que lo sustancial es que sociedad y Estado hacen un continuo y que uno no puede esperar que un Estado sea distinto fundamentalmente de la cultura política de su gente. Y nosotros tenemos en América Latina distintos tipos de cultura nacional, pero en una gran matriz que es muy distinta de la cultura del Estado francés. No tuvimos Edad Media, ni siglos de consolidación del Estado de esa manera, ni de los Estados Unidos que se crean como Estado en una forma completamente diferente. Comenzando porque, si bien dice we the people y que Dios, el Creador, nos hizo a todos iguales, es una constitución que reconoce la esclavitud. Y de entrada, los Estados Unidos se inauguran como nación constitucional moderna, pues con una gran cantidad de esclavos en el sur, con los problemas de cómo van a ser representados. En la Constitución de los Estados Unidos esos esclavos están representados, porque los dueños de esos esclavos dijeron, bueno, si nos aplican el tema de población, que es la base de la representación, ¿cuántos hay en el estado, digamos, de Alabama? Bueno, pues tenemos que contar los negros. Entonces, para efectos de la representación, los esclavos negros eran un elemento, pero en términos de la ciudadanía no, porque son esclavos. Y esa es la Constitución de los Estados Unidos, la más moderna, entonces no nos pongamos en esos planos, porque entonces así todos los estados terminan siendo fallidos. Sí, yo también estoy de acuerdo que la categoría de Estado fallido es una categoría espuria, que afortunadamente ya poca gente la sigue usando. Bueno, estamos en Bucaramanga, en donde por vecindad la nación venezolana siempre ha sido un espejo en el cual nos miramos. Cuando Colombia era un país cafetero, miraba con envidia a ese país petrolero, donde los patrones de consumo ciudadano eran más sofisticados que los patrones colombianos. Pero, como todos sabemos, el entusiasmo inicial que despertó Hugo Chávez contrasta con el actual espanto que nos produce el gobierno de Maduro. Así que esa comparación de la declinación cultural de Venezuela, contrastando con el ascenso colombiano, ¿qué ideas le sugieren sobre el modelo ideal para la América Latina?
Bueno, yo creo que el tema de Venezuela y hablando pues de Santander, pues uno todavía se puede documentar cómo en la década de los años 40 venía mano de obra venezolana, a recoger café en los Santanderes. Eso hace no mucho, cuando ya el modelo petrolero, digamos, venezolano estaba muy activo, estaba perfectamente. Venezuela era un país petrolizado en la década de los 40. Entonces, realmente yo diría varias cosas. Primero, que el petróleo en Venezuela sí fue una maldición para ese país. Ese país nunca pudo escapar a lo que se llama la renta petrolera, o sea, una renta que literalmente es como si Dios la produjera. Dios les dio petróleo y ustedes frescos, tranquilos. Y además luego el petróleo es del Estado. Entonces, distintos tipos de gobiernos han estado en eso. Entonces, eso fue grave para el siglo XX. ¿Por qué fue grave en Venezuela? Porque Venezuela, yo recuerdo que yo hice una cuenta y por ahí lo escribí. Colombia, cuando uno mira técnicamente, Colombia en primer lugar es el país de América Latina que estableció el primero de todos y practicó lo que se llama la alternancia en el poder. Aquí en la elección donde Márquez le gana a Obando, en esa elección los santanderistas y los liberales entregan el poder. Eso en América Latina no ocurre. Es decir, Colombia tiene una tradición, digamos, de negociación política del tipo, llamémoslo, liberal democrático, muy vieja y muy sedimentada en las élites y en las reglas de juego de las élites. Hice la cuenta y, digamos, si uno habla de golpes de Estado, incluido el de Marroquín a San Clemente en el 1900, incluido ese, pero el de Melo, el de Marroquín, el de Rojas Pinilla, realmente eso no suma más de 10 años. No, mucho menos, pero bueno, vamos a suponer que son 10 años. Cuando uno mira el lapso de historia venezolana desde el ascenso de Páez, ya de hecho desde antes de la ruptura de Colombia en el año 26, hasta el punto fijo, el acuerdo que se llama su Frente Nacional, el acuerdo de punto fijo en 1958, son 7 años de gobiernos constitucionales y cientos, no sé cuántos, de gobiernos de hecho. Es decir, la tradición política venezolana del autoritarismo no se la inventó ni Chávez, ni Maduro, ni nada. Hace parte de una cultura política que no funcionó. Iba a funcionar con punto fijo, pero punto fijo, igual que con Colombia, excluyó a quienes, al Partido Comunista Venezolano, que había sido un actor muy importante en la caída del dictador Pérez Jiménez. Lo sacaron de ahí. Y ahí comienzan estos problemas tan terribles y comienza también el problema con la Revolución Cubana, porque a diferencia de Colombia, Cuba sí estuvo siempre muy en el eje caribeño y muy en el eje cubano. Para Fidel Castro había como unos afectos y unas querencias con Venezuela que nunca tuvo con Colombia. Con Colombia pasó el 9 de abril porque iban a hacer guachafita en la Conferencia Interamericana de Buenos Aires, pidiendo las Malvinas para Argentina con el peronismo, pidiendo cosas contra el colonialismo, y pasaron por Bogotá y asesinan a Gaitán y él está acá. Pero ellos realmente, los cubanos, con Colombia y menos con Bogotá, esta cosa fría, estos bogotanos rarísimos, tan encumbrados, tan petulantes, ¿esto qué son? Con los venezolanos hay esta cosa caribeña, ¿no? Entonces hay esas empatías que, claro, van a trabajar contra Rómulo Betancourt, que es uno de los grandes políticos del siglo XX latinoamericano, y entonces yo quiero poner en cuenta eso, la petrolización y la falta de una tradición democrática, porque realmente sí se enredó mucho Venezuela en el trámite, y por eso el Caracazo, y por eso finalmente aparece mi coronel Chávez y todo lo que eso implicó sobre una base muy popular. Entonces, digamos, en ese sentido, son unos contrastes que hay que echar muchísimo más atrás. No me extraña naturalmente lo que pasa en Venezuela. Yo nunca he creído en el socialismo del siglo XXI venezolano, inclusive desde una perspectiva de izquierda, porque es que uno no puede hacer socialismo con renta petrolera.
Eso es como si los saudis dicen ahorita que van a ser socialistas. No creo, porque su economía es precisamente la expresión del neocolonialismo, de lo que quiera. Los colombianos, a diferencia de los venezolanos, son todos estos miles de campesinos, de arrieros, de gente que produjo el café, con grandes dificultades, que han aguantado tantas cosas de las exacciones de las clases altas colombianas, pero son esos colombianos, y nosotros tenemos una estructura económica muy diferente. Es decir, aquí Dios no nos dio sino la orden de trabajen, y eso genera a la larga, como base económica, un universo muy diferente. Entonces yo diría que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y claro, pues estos dilapidaron, realmente Caldera se cae porque el petróleo está como ahora, y llegan estos y se les dispara, y entonces distribuyen, no, el maná del cielo, qué maravilla ser uno popular y ser socialista, cuando ha venido toda esta contracción tan brutal, cuando no jugaron con una política económica de izquierda, de verdad, en el largo plazo, pues están en manos de los saudis los detestan, ellos además se apuntaron a los iraníes, y miren lo que están. Entonces a mí no me extraña para nada, sí lo lamento, porque realmente los venezolanos sí tienen, de todas maneras, pese a que vienen de una tradición autoritaria, tienen esta cosa patriótica, tienen un empoderamiento popular de la política, no tuvieron todos estos remilgos de nosotros los colombianos. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, agradeciéndole su generosidad. Usted ha vivido su vida entre dos naciones distintas, pero de tradición hispana, México y Colombia. La integración de los países latinoamericanos entre sí mismos es una utopía recurrente en ellos. Pero puede decirse, siguiendo a Dostoyevsky, que muchas veces estas naciones se comportan como hermanos enemigos. Desde su experiencia personal, ¿usted cree aún en esa utopía de integración latinoamericana? No, yo nunca he creído en eso. Yo sí en eso he sido siempre muy escéptico. Yo creo que hay una enorme retórica que sí funcionó. Funcionó, por ejemplo, para Bolívar y la idea continental. Funcionó, en ciertas épocas ha funcionado, pero cuando uno mira, digamos, las disparidades entre países, la misma geografía, la forma como se formaron nuestros países, pues realmente nada que ver. Yo creo que está bien en términos diplomáticos y culturales, digamos, hablar de estas cosas, de unos principios latinoamericanos, etcétera, pero no, yo francamente creo que es utópico y que eso nunca ha funcionado. Colombia, creo yo que, mire, hace poco dije en México, ¿en dónde está México? Y lo dije un poquito retóricamente, pero de repente sí me lanzo a escribir un artículo, y fue a raíz de que el presidente Peña Nieto fue a los países árabes, a los países del Golfo, como se llama. Son países muy reaccionarios, muy autoritarios, con una religión muy reaccionaria, etc. Y Peña Nieto dijo, quiero decirles que México es el puente entre Norteamérica y América Latina. ¿Pero cómo? Si la retórica mexicana ha dicho todo el tiempo que son uno de los grandes países de América Latina, que en el Río Bravo contienen esta cosa cultural, yanqui, lo que usted quiera. Hay distintas maneras en que se ha expresado ese nacionalismo cultural mexicano proyectado hacia América Latina. Y ahora resulta que no, que somos el puente entre Norteamérica, y él pide todos los días la integración de América del Norte, o sea, Canadá, Estados Unidos y México. Vamos así, el NAFTA, todo eso, pero ya cada vez más profundizarlo. Y bueno, sí, estamos en América Latina. Claro que le tocó ir a Quito, a la reunión esta de la asociación esta de América, excepto Estados Unidos, ¿verdad? Y Canadá y esto. Y entonces ahí aparece como un gran latinoamericanista. Esto unos pocos días después de que estaba desembarcado del Medio Oriente. Cuando uno mira bien realmente lo que ha ocurrido es que en el siglo XXI una enorme retórica de México frente a América Latina, pero el comercio, las inversiones, todo,
orientadas al único lugar razonable para México, que es Estados Unidos. Como decía Porfirio Díaz en la frase reiterada por todos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, eso es cierto porque es que ¿qué tiene más Estados Unidos? Por el Caribe, pues es un lago americano, el Caribe, pero lo único cerca que tiene es Cuba y si acaso Yucatán con New Orleans. Entonces, eso es lo que tiene. El resto, con Centroamérica, una selva que nunca ha permitido realmente una integración. Tú que eres colonialista sabes muy bien todos esos problemas de la audiencia y luego del virreinato mexicano y qué ocurre con Guatemala, etcétera, como se llamaba Guatemala, todo Centroamérica. Entonces, uno ahí ve unos problemas tremendos. Entonces, lo único, por el Pacífico, pues lo más cerquita de México es China, Japón, allá, lejísimos. Entonces, México solo está ahí, entonces eso hay que entenderlo. Pero quiso salir de ahí, ahora no sabe si está, si no está, si cómo es su relación con Estados Unidos. Está Sudamérica, que en los últimos años sí se ha impulsado mucho la palabra y una diplomacia sudamericana que creo que se va a debilitar mucho porque esa fue de la época de los populismos o como se llamen en Sudamérica. Puede ser que eso ahora esté revirtiendo, pero Colombia en Sudamérica sí tiene un lugar muy peculiar. Colombia es Caribe y centroamericana y en cierto sentido es sudamericana, pero Colombia no es sudamericana como Perú, por ejemplo. Nosotros estamos muy arriba, pero no lo suficientemente arriba como México. Colombia, fíjese, nosotros tenemos un estatus ahí como entre ser sudamericanos y ser caribeños, que me parece fascinante y yo espero que algún día este país, cuando desarrolle culturalmente todo lo que puede desarrollar y deje de ser tan andino, o sea, un poquito sudamericano y sea un poco más caribeño y equilibre mejor lo caribeño que tenemos con lo andino y lo sudamericano, Colombia puede jugar un gran papel porque es un país ya demográficamente, económicamente, políticamente muy importante en Sudamérica o en Centroamérica, donde usted quiera poner. México, claro, es un país pues con todo esto que tiene, todo este bagaje, pero creo que sí tiene en este momento un problema de indefinición. Y claro, está bien que haya todas estas organizaciones, pero muchas son francamente retóricas, son de esto. Doctor Marco Palacios, muchas gracias por esta entrevista tan amena y por los votos positivos que ha formulado para Colombia. Y desde Bucaramanga les agradezco a todos los oyentes que nos han seguido en esta entrevista. Buenas tardes.